Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn Karen Reyes Barroso y soy estudiante de la Universidad Privada del Estado de México. Les voy a hablar acerca de la discapacidad intelectual, síndrome de Down. La exposición dentro de su contenido tiene 8 criterios: la definición, características, contexto escolar, tipos de síndrome de Down, causas y factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento y criterios de identificación. Comenzando con ¿qué es el síndrome de Down? Corresponde a una alteración genética ocasionada por la presencia de un cromosoma extra en el par 21, y este se produce durante la división celular en el momento de la gestación. Y esto pues evidentemente ocurre sin que uno de los dos de los padres sea responsable de este suceso. Las tres características que distinguen principalmente a los niños con síndrome de Down son el bajo tono muscular, la discapacidad intelectual y el retardo en el lenguaje. Específicamente hablando de las características físicas, comúnmente se puede observar una cara aplanada. Esto se hace más evidente especialmente en el puente nasal. También tienen ojos en forma de almendra, rasgados hacia arriba, cuello corto, orejas pequeñas, lengua que tiende a salirse de la boca, manchas blancas diminutas en la iris del ojo, manos y pies pequeñas. Y bueno, dentro de las manos existe un pliegue palmar que se puede llegar a distinguir, además de que los dedos meñiques están encorvados hacia el pulgar. Además, otra característica es de que tienen tono muscular débil o ligamentos flojos. La estatura baja, y esto en la niñez o en la adultez también es muy característico. Dentro de las características de la personalidad que estas personas tienen es que tienen escasa iniciativa. También tienen tendencias a la persistencia de las conductas y se resisten mucho al cambio. Tienen menor capacidad de respuesta y reacción frente al ambiente. Es decir, pues son muy lentos a reaccionar en cuanto pues a los estímulos o lo que los rodea. También suelen mostrarse colaboradores y muy cariñosos y sociables principalmente. Pero por la cuestión y el lado del trabajo son muy constantes y tenaces, además de puntuales y responsables, lo que los hace que realicen las tareas con mayor cuidado y perfección que una persona normal. Las características biológicas que influyen en estas personas son la cardiopatía, las alteraciones oculares y principalmente auditivas. También presentan alteraciones en la tiroides, ya sea pues hipertiroidismo o hipotiroidismo. Además de que también se ha demostrado recientemente que su umbral es más alto en cuanto a la percepción del dolor. Y bueno, estas deficiencias biológicas no solamente se ven pues a nivel, vaya la redundancia, biológico, sino que también estas son las causas principales que afectan a su aprendizaje. Y hablando de este contexto escolar, se puede ver que se va a ver afectada principalmente los procesos mentales.
El contexto escolar principalmente se basa en que los niños se les debe de poner más atención con estas condiciones, ya que precisamente se les tienen que estar haciendo revisiones constantes y periódicas en cuanto a los globos oculares, el sentido de audición y la función tiroidea. Es por eso que se les recomienda que practiquen ejercicio regularmente y que los adultos o personas que estén a cargo de estos niños con Down, pues estén atentos a cualquier manifestación de dolor que ellos presenten o que tengan algún malestar y no lo tomen muy pues a la ligera. La atención, que es principalmente un proceso mental, en los niños se va a ver manifestado como la dificultad para mantener la atención, sobre todo durante periodos de tiempo prolongados. Y es por eso que pues a ellos se les va a facilitar mucho la distracción frente a estímulos novedosos y pues obviamente diversos. Para esto pues se hace la sugerencia de que se le haga una intervención con programas de ejercicios para aumentar sus periodos de atención. También es conveniente mirarles cuando se les habla y así pues se pueda comprobar que ellos están atendiendo. También eliminar estímulos distractores cuando se trabaja con ellos y así presentarles los estímulos de uno en uno, o sea que no sean pues todos en conjunto y pues que no sean al mismo tiempo. También otra sugerencia sería que no se les, bueno, que los adultos no confundan la falta de atención con la demora de su respuesta. Ellos, pues como ya se había mencionado, tardan un poco más en reaccionar, entonces no quiere decir que al no obtener una respuesta inmediata de ellos, no nos están poniendo atención. Y pues a continuación, así como ahorita en un principio les hablo acerca de los procesos mentales y cómo se define para ellos y las sugerencias de intervención, así lo voy a seguir haciendo sucesivamente. Ahora con la percepción, para ellos es mejor una percepción y retención visual que auditivo. También en este aspecto su umbral de respuesta generalmente pues atiende estímulos más elevados. Son, por decirlo de alguna forma, hiperceptivos. También su umbral más alto de percepción al dolor, pues es una de las características, como ya lo había mencionado, y para esto se sugiere que se deba presentar la estimulación siempre que sea posible a través de más de un sentido. Es decir, que estos estímulos pues sean, más bien la estimulación, sea multisensorial. También el modelado o aprendizaje por observación, la práctica de conducta y las actividades con objetos o imágenes son muy adecuados para ellos. Dentro de la inteligencia del síndrome de Down siempre se va a acompañar por deficiencia mental. Esto pues evidentemente en diferentes grados. Ahí va a haber niños que lo presenten con una menor deficiencia, otros con moderada y otras pues más elevadas o graves. Su nivel intelectual de deficiencia también puede obtener pues evidentemente problemas de aprendizaje en los que se puedan acompañar pues con algunas pruebas o ya sean
manipulativas o verbales para que ellos pues se desenvuelvan mejor. En este aspecto de la inteligencia se sugiere que no se olvide y que pues se sepa diferenciar entre lo que es una deficiencia mental, y es precisamente que se les debe de hablar más despacio, y pues si no entienden las instrucciones que se les están dando hay que repetirlas o cambiar otros términos o sinónimos para que ellos puedan interpretar correctamente los términos con más facilidad y pues se les hagan más sencillos. También se les puede dar más tiempo que otros niños para que puedan responder, y pues como obviamente ya lo había mencionado, pues les cuesta entender las instrucciones que se les dan, y más que nada si son muy secuenciales estas instrucciones. Y bueno, para ellos pues también es difícil generalizar lo que aprenden. Esto quiere decir que aplicarlo en circunstancias distintas a las de los aprendizajes en otras situaciones, en otros momentos o en otras personas. Dentro de los aspectos cognitivos, a ellos se les dificulta manejar diversas informaciones, ya que lo hacen pues con lentitud para procesar y codificar la información. Más que nada es eso. Y pues evidentemente pues también se les dificulta mucho más interpretarla. Y además de que les resultan dificultosos los procesos de conceptualización, generalización y pues transferencia de aprendizaje. Y más que nada pues lo abstracto, y transmitir esa abstracción pues se les dificulta más. Entonces por eso se sugiere que se les hable despacio, con mensajes breves y concisos, más que nada sencillos, directos, y obviamente no sean con doble sentido. Además, se les debe de dar tiempo para contestar sin adelantarse a su posible respuesta. Esto es muy importante. También es preciso explicarles hasta las cosas incluso más sencillas o que para nosotros pueden pues llegar a ser insignificativas. Y esto no dando por supuesto que por hecho que ellos ya saben algo, si no lo demuestran haciéndolo. El que ellos lo demuestren haciéndolo, ahí sí podemos dar por hecho que ellos ya entendieron. Y también se debe prever una programación, pues ya sea para mantener esas conductas y que ya a ellos se les haga un hábito. Dentro de la memoria, esta memoria en ellos es operativa, y pues bien, para desarrollarla se pueden realizar tareas secuenciadas pero con mucha precisión. También mejorar la memoria, más que nada la visual, para ellos sería de gran ayuda y muy útil, ya que pues precisamente por la audición que tienen problemas, es precisamente mejor trabajar la memoria visual que la auditiva. También dentro de la memoria les cuesta seguir más de 3 instrucciones dadas en orden secuencial, y son capaces de retener de 3 a 6 dígitos tras escucharlos. 3 a 4 dígitos es la mayor parte de los casos. Por esto se sugiere que se entrene la memoria y que se les proporcionen estrategias. Pues por ejemplo, que nombren objetos o que los agrupen en categorías, o incluso subvocalizar, o sea, nosotros decirles una palabra y consecuencias, y que ellos pues lo vayan diciendo
poco a poco en la manera que ellos puedan, hasta que pues se logre el resultado que se deseaba obtener. Dentro del lenguaje, para ellos el nivel lingüístico va por, si no es que pues al final de las capacidades, y pues evidentemente va detrás de las capacidades sociales y de su inteligencia en general, ya que pues la puntuación lingüística en ellos no es muy verbal como tal, ya que tienen dificultad para dar respuestas verbales y dan mejores respuestas aún motoras. También tienen mejor nivel de lenguaje comprensivo que expresivo. Las sugerencias de intervención se basan en que el lenguaje se convierta en un trabajo individualmente para cada uno de ellos, es decir, que se especifique el trabajo y los objetivos personalizados a cada uno de los niños que tengan el síndrome de Down. En clase también se recomienda utilizar lo menos posible exposiciones orales y largas explicaciones. Al hablar se aprende hablando, es decir, ellos van a aprender si les hablamos y si los escuchamos con mejores estrategias. El ordenador, que es un instrumento muy útil para alcanzar estos objetivos, puede ser de gran utilidad, además de que la lectura y la escritura pues también favorecen el desarrollo de su lenguaje. La motricidad en ello se refleja por la torpeza motora, tanto gruesa, es decir, en brazos y piernas, como en la fina, que pues se basa principalmente en las manos. Lentitud en sus realizaciones motrices, mala coordinación, hipotonía muscular, como ya lo había mencionado, o dificultades con lo antigravitorio. Por eso se sugiere que se les practique o se les impulse a realizar ejercicio físico regularmente, también estudiar previamente las características físicas y de salud del alumno y el riesgo que pueda suponer para él practicar una determinada actividad física. Dentro de la conducta, estos niños no suelen presentar problemas destacables de conducta, es decir, pues violencia, bullying, algo así por el estilo, sino todo lo contrario, como ya se había mencionado, son muy cariñosos y sociables, pero también la mayoría pueden incorporarse con facilidad a los centros de integración escolar y los programas de modificación de conducta, por lo común pues dan muy buenos resultados para ellos. Las sugerencias de intervención son que lo más importante es la normalización. ¿A qué me refiero con esto? Es que a ellos hay que tratarlos del mismo modo que pues se les trata a los demás y también exigirles lo mismo que a ellos. O sea, a ellos, los niños de su edad o de su misma clase, aunque no parezcan el síndrome de Down. No hacer diferencia entre ellos. Tanto la sobreprotección como la dejadez y el abandono son actitudes negativas que se pueden ver pues en ellos y que los caracteriza. También la coordinación entre todos los profesores y con la familia esencial es lo que se puede pues observar. Dentro de la sociabilidad es una intervención sistemática que a su nivel pues la interacción social espontánea es muy, pero muy baja. Además de que en conjunto alcanzan un buen grado de adaptación social, pero suelen mostrarse dependientes de los adultos. Además, también en algunas ocasiones se da que los problemas de aislamiento, pues también ellos lo manifiestan.
Por eso se sugiere establecer normas claras y razonadas para que sean pues percibidas y entendidas por ellos, además de proporcionar un control conductual externo que poco a poco pues se vaya convirtiendo en autocontrol, es decir, que ellos lo ejerzan. También se recomienda la participación en todo tipo de actividades sociales en el entorno pues social de cada niño, o sea, es decir, que pues se incluyan, así como programas de pues de entretenimiento, pues habilidades sociales que ellos puedan desempeñar y que se les pueda aplicar y que así pues se logre el éxito como alumnos. Dentro de los tipos de síndrome de Down se encuentran 3. El más común es la trisomía 21. Y bueno, a pesar de que existen 3 tipos, pues se puede observar que las características físicas y los comportamientos son los mismos, bueno, comunes o casi iguales en los niños. La trisomía 21 es la mayoría de las personas con síndrome de Down que pues nacen con este síndrome, con este tipo. Entonces, lo que pasa aquí es que cada célula del cuerpo tiene 3 copias separadas del cromosoma 21 en lugar de 2. Es decir, todos, como podemos ver aquí, todos estos pares, se ve una anomalía en el par 21 porque exactamente tiene una célula más que en los demás pares. El síndrome de Down por translocación, pues se puede ver que en este tipo se representa a un pequeño porcentaje de personas con síndrome de Down. Y bueno, esto ocurre cuando hay una parte o un cromosoma 21 entero extra presente. ¿Qué quiere decir esto? Que está ligado o traslocado a un cromosoma distinto en lugar de estar en un cromosoma 21 separado, como lo podemos ver en los círculos grises. En ese par 45, desde ahí comenzó la malseparación celular, que en lugar de ese par se hizo pues la tercia de células, y entonces las demás células lo podemos ver en la tercera fila, que ya no solamente se hicieron 2 células como en la trisomía 21, sino que también se volvió a repetir ese patrón de tener 3 células en un par. Y bueno, en el síndrome con mosaicismo significa que es la mezcla o combinación para los niños con síndrome de Down, que algunas de las células tienen 3 copias del cromosoma. Los niños con síndrome de Down con mosaicismo pues también pueden tener menos características de la afección debido a que pues la representa de alguna o muchas células con la cantidad de cromosomas normales. Las causas por las que se ve originado este síndrome es que no se sabe exactamente qué es lo que lo causa, pero el principal es de que
es cuando un cromosoma se entrelaza en el par 21, pero los científicos todavía no han logrado descubrir por qué pasa eso. Pero pues es una característica de las causas que el cromosoma está uno extra. También de que la edad de la madre sea mayor a 35 años. El único factor conocido hasta el momento, pues como ya les había dicho, es que a mayor de 35 años en la madre, la probabilidad estadística aumenta y este factor aumenta el riesgo de tener un bebé con síndrome de Down y más que nada cuando pues quedan embarazadas y así es más el riesgo que a comparación de una mujer que queda embarazada a menor edad. El diagnóstico se puede realizar por dos pruebas disponibles para detectar el síndrome de Down durante el embarazo. La primera son las pruebas de detección. Estas pruebas se llevan a cabo en el primer trimestre, es decir, pues en los primeros 3 meses de embarazo de la madre, y pueden indicar a la mujer y a su médico si el embarazo tiene un riesgo menor o mayor, pues de estar afectado por el síndrome de Down. Por lo tanto, las pruebas de detección ayudan a decidir si se podría necesitar o hacer una prueba de diagnóstico. Las pruebas de detección no proporcionan un diagnóstico pues certero o absoluto, pero son más seguras para la madre y para el bebé. El médico observa el líquido en el que que se encuentra detrás del cuello del bebé y pues la presencia de líquido extra en esa región podría indicar que hay un problema genético. Y bueno, la desventaja de esta prueba es que en raras ocasiones, pues las pruebas de detección pueden dar un resultado anormal, aun cuando no hay ningún problema con el bebé. O por el contrario, a veces dan un resultado normal y no detectan el problema que sí existe. Las pruebas de diagnóstico, que son la segunda forma de dar un diagnóstico, por lo general pueden detectar si el bebé tendrá el síndrome de Down o no, pero a diferencia de las otras pueden implicar mayor riesgo para la madre y para el bebé. También las pruebas de detección pueden predecir el impacto que tendrá el bebé con síndrome de Down, como pues les decía, pues ya sea leve, moderado o grave. Número 2, aún siguiendo hablando de las pruebas de diagnóstico, después de que se hayan obtenido los resultados positivos en la prueba de detección, los tipos de prueba de diagnóstico incluyen el muestreo de vellosidades coriónicas, que se examina materialmente proveniente de la placenta. Por segundo punto es la amniocéntesis, que es la que examina el líquido amniótico, es decir, el líquido que está dentro de la bolsa de agua que pues rodea al bebé, o la cordosíntesis, que también llamada muestra percutánea de sangre del cordón umbilical, se examina la sangre del cordón umbilical. Bueno, para esta discapacidad intelectual no existe un tratamiento como tal, pero los servicios que proporcionan pues a temprano tiempo suelen ayudar a los bebés y a los niños con síndrome de Down
a mejorar sus capacidades físicas e intelectuales. La mayoría de estos servicios pues se centran exactamente en ayudar a los niños con este síndrome y más que nada a un mejor desarrollo y que logren pues el máximo potencial que ellos puedan. Estos servicios incluyen pues terapia del habla, ocupacional y física, y generalmente se ofrecen a través de los programas de intervención temprana de cada país o estado en el que pues se encuentre el niño. También los niños con síndrome de Down podrían necesitar ayuda o atención extraescolar, por decirlo así, aparte de la que le brindan en la escuela, aunque muchos de estos niños pues se les incluye pues en las clases regulares. Y más que nada pues también sería con fisioterapia, juegos, más que nada que él les ayude en su motricidad. Dentro de los criterios de identificación, aparte de los que evidentemente son físicos, dentro del área educativa se ven obligados la orientación educativa y los psicopedagogos a realizar esta identificación. Y esto por medio de psicoevaluaciones pedagógicas que se les realicen a los alumnos dentro del ámbito pedagógico, y luego pues posteriormente pues se pueden orientar a una propuesta de otro tipo para que se les brinde la ayuda que necesiten durante su escolarización y así pues se facilite la estimulación de su progreso. Además, también dentro del área pues clínica o médica, la evaluación diagnóstica se basa en un modelo clínico exactamente para pues reunir todas esas características, y el objetivo pues sea describir y explicar los determinados procesos que se le están dificultando al niño para que aspire a un tratamiento bueno y adecuado. Bueno, también pues cabe mencionar que incluso para estos niños se les estableció un Día Mundial del Síndrome de Down, que es el 21 de marzo, por lo que precisamente se les atribuye a los niños que a pesar de tener una deficiencia intelectual, no está por demás que sean seres humanos y que también tienen grandes rasgos tanto personales, incluso físicos y hasta de personalidad que sobrepasan los de pues una persona común. Bueno, pues para concluir, cabe mencionar en lo personal que, como ya lo había dicho, estas personas, o especialmente hablando de los niños, pues no dejan de ser seres humanos por los que deberían ser tratados con la misma intención, incluso exigirles y brindarles el mismo apoyo que a los demás niños que pues están en su mismo entorno social, incluso pues en su propio salón de clases, y que no necesitan exactamente pues ser excluidos estos niños con síndrome de Down, sino al contrario, se deben de incluir más, y para esto pues se les voy a hablar del término conducta adaptativa, que esto se refiere a lo que se necesita para vivir. Entonces yo creo que la discapacidad intelectual pues se puede inhibir con con la capacidad adaptativa, para que a su vez se pueda mejorar el desarrollo de los niños y bueno, en este caso los que padecen síndrome de Down, y que también
en el mejor de los casos, pues se les pueda otorgar y ejercer correctamente sus derechos y obligaciones, gracias a que pues tienen un buen nivel de razonamiento. Además, y por último, que aún con la rehabilitación necesaria, el coeficiente intelectual puede no cambiar, incluso pues con las terapias que conlleva el niño, pero la capacidad adaptativa puede ser un buen elemento para corresponder a un mejor desenvolvimiento de acuerdo a la edad del niño. Es decir, con esto me refiero que aunque su discapacidad intelectual sea baja, no quiere decir que tengan una mala capacidad adaptativa. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Agradezco mucho la atención. Gracias.